Buen día, buen día. Hola, buen día, profe. Hola, buen día, profe. Buen ¿Cómo les día. va? Buen día. Muy bien, muy bien. Buen día, Esperamos profesor. un minutito y arrancamos. ¿Me están viendo ahí? Sí. Sí. Yo estoy viendo fotos de ustedes. No los estoy viendo en vivo y en directo. Estoy viendo caras de... Eso ahora me gustó más. Muy bien, muy bien. Romina Bordón, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, profe. Eso, sí me gusta. El Zoom tiene poco futuro, porque en breve vamos a empezar con la presencialidad. Yo les voy a mandar un cronograma, que voy a tratar de subirlo hoy, un cronograma de nuestras clases. La comisión 1, que es la comisión de ustedes a las 8 de la mañana, va a tener clases exclusivamente virtuales. Pero la comisión 7, que damos nosotros también, los mismos docentes, estoy con el doctor Carballo, la doctora Besone, la doctora Alegre y el doctor Bioca, nos distribuimos la tarea de la comisión 7. Y la comisión 7 tiene 2 días a la semana, creo que son miércoles y jueves, presenciales. Así que los invito a que ustedes, un segundo, los invito a que ustedes, ahí se escucha bien, ¿no? Sí. Sí. Los invito a que ustedes vengan cuando quieran, solamente me tienen que mandar un mensajito o un mail porque creo que hay un cupo de alumnos, pero estoy muy entusiasmado con la idea de dar una clase presencial. En realidad la pedí el año pasado. No es que reniegue del Zoom, pero me parece que está bueno conocer a los alumnos cara a cara. Cuando el juez tiene que ordenar la detención de una persona y lo detiene, lo primero que hace el juez, ¿saben qué es? Llamarlo al reo para conocerlo, para ver sus antecedentes. Cuando en un juicio de adopción la jueza de familia tiene que decidir quién es o quiénes son los padres adoptantes que merecen esa adopción, lo primero que hace es los cita, los llama. Así que está bueno también participar de esta idea en la que combinamos el Zoom, que tiene sus ventajas, y la presencialidad. Bueno, si están todos, yo les voy a dar como primer dato mi correo electrónico, que es mi vínculo de contacto con ustedes para sacarles todas las dudas que las clases, no solo las mías, sino las clases de los ayudantes, de los auxiliares, generen todas las dudas que ustedes quieren. Daniel Ferrero 2002, @yahoo.com.ar. Envíenme todas las consultas que quieran, no hay ningún problema. Si no se las contesto en el momento, se las contestaré al día siguiente. Y el otro vínculo es el campus virtual de la comisión, a través del mecanismo que ustedes quieran. Lisandro, perfecto, ese es el correo electrónico para cualquier cuestión, perfecto. Hay un montón de cosas para decirles, pero para que no sea una clase genérica voy a utilizar 4 o 5 minutos para explicar, y pregúntenme, interrúmpanme, no hay ningún problema, las dudas que tengan, pero les voy a dar 4 o 5 tips, como digo yo, ideas, y luego me voy a meter de cabeza en la unidad 1. Lo primero que quiero decirles es que nuestra idea como docentes, en estos tiempos, no es dar todos los puntos y subpuntos y temas y subtemas uno por uno, como si fuera una reiteración de conceptos que el libro o los apuntes pueden auxiliar. Mi idea es que en cada clase se dé lo más importante de la unidad. Entonces el alumno dice, esto es la clave. Todo lo demás es complemento, integra, el alumno tiene que leer. En derecho hay que leer mucho, hay que entender, hay que discrepar, hay que tener opiniones. Me gusta la gente que discute sobre si el aborto está bien o está mal, pero odio la gente que opina sin leer la ley del aborto. Entonces hay que leer la ley del aborto, decreto reglamentario, comprender los principios y después recién opinar. Esta es la clave del buen estudiante de derecho. Primero leo,
Primero me informo, primero miro la ley, primero miro de qué se trata, después opino. Otra cuestión es que si bien hay algunas dudas, aparentemente tendríamos exámenes presenciales el 4 de octubre para el primer parcial, lo que aplica a ustedes, obviamente. Pero como falta mucho tiempo, de acá al 4 de octubre, pero a la vez falta poco tiempo porque la materia es muy larga, mi recomendación, más que mis consejos, es que ordenadamente estudien. No esperen que les lleguen los contenidos de parte de los docentes. Para eso les voy a subir un cronograma, indicándoles qué docente va a dar, qué tema, tema por tema, y cuáles son las unidades que vamos a ver en el programa. A diferencia de otras comisiones, nosotros solamente vamos a ver las 14 primeras unidades del programa. 14, que empieza con el concepto de derecho civil y termina con el capítulo de muerte. Para el caso de la gente con excepción, ¿cómo sería? Bueno, lo vemos más adelante, Juan Pablo. Las personas que realmente tienen problemas, y de hecho pasó el cuatrimestre pasado y el año pasado, personas que no se podían desplazar, que estaban aisladas, que tenían inconveniente con la presencialidad, organizaremos después con la facultad, con el centro de estudiantes, con BDLIA, cómo son los mecanismos para poder tomar exámenes excepcionales. Pero por ahora, ni me pregunten nada del examen, porque el tema es aprender. Nosotros no somos una casa de exámenes, la facultad es una casa de estudios, hay que estudiar. El examen es una consecuencia. Quédense tranquilos, que vamos a andar absolutamente bien. Tanto esta comisión como la comisión 7 son comisiones complejas, son en el sentido de que le exigimos a los docentes, que los docentes se preocupen, que den respuestas a los alumnos, pero acá la clave no somos nosotros, son ustedes. No es el director técnico, son los jugadores, y los jugadores seguro que si se preparan bien van a llegar bien al examen. Les escucho las preguntas que quieran y arranco con la unidad 1, que vamos a tener 1 horita y monedas para que yo les dé lo esencial. Pregúntenme lo que quieran. Me olvidé de hablar de material. Bueno, miren, hay una sobreabundancia de material. Yo cuando estaba en la facultad, hace un siglo, o el siglo pasado en realidad, era muy selectivo con el material, porque a mayor material es como cuando una mujer llega a un negocio de ropa y tiene que comprarse un vestido y hay 100 vestidos, se marea. Prefiero que haya 10 vestidos y elija uno de los 10. Primero, el Código Civil, fundamental. 2, la Constitución Nacional, cosa que pocos utilizan. Ahora les voy a explicar por qué, y esa es un poco la clave de la primera unidad. Tercer lugar, el libro. Tomen el libro que ustedes quieran. Si quieren hacer resúmenes, si quieren ver lo esencial de cada tema, pero siempre el libro siguiéndose por el programa. Cuando el programa les pide un punto determinado, hay que ir a la búsqueda de ese punto. No dejen, salvo la primera clase que podría prescindir, pero no dejen de relacionar los temas con el código. Por ejemplo, hay una unidad que habla de personas humanas, habla de concepción, embarazo, periodo de concepción, etc. Esa unidad está muy bien desarrollada en el programa, tenemos lecturas, hay una clase grabada de un docente, hay un montón de material. Cuando llega el alumno al examen o a las preguntas, mi curiosidad es dónde se encuentra eso en el código. Y el alumno, la respuesta que tiene que dar está relacionada con el artículo 19 del Código Civil. Denme un segundo, por favor. Gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que si el alumno echa una mirada al artículo 19 del Código Civil, al concepto de persona, a partir de lo que dice la ley, va a desarrollar en su cabeza, se es persona a partir de la concepción, claro. Y a partir de ahí uno toma ejemplos, empieza a mirar la jurisprudencia, por qué es de la concepción, por qué reconocemos vida,
Yo hago una pregunta a los exámenes que es muy tonta, muy fácil de responder y todo el mundo se confunde. Una mujer embarazada, lamentablemente, fallece en un accidente de tránsito. ¿Cuántas personas murieron? El alumno me dice, una. No, dos. ¿Cómo dos? Si está embarazada. ¿Son dos? ¿Por qué, doctor? Porque es una mujer que está embarazada. Son dos. No, es una persona. Son dos. Porque el Código Civil dice que la vida empieza, el concepto de persona es desde la concepción. Basta para entender que no es lo mismo una mujer embarazada que una mujer que no está embarazada. Con esa simpleza, las respuestas no están en conceptos o en ideas, están en normas legales. ¿Por qué un menor lo es hasta los 18? ¿Por qué existe una responsabilidad por daños y perjuicios? ¿Por qué el matrimonio no es igual a la unión convivencial? 100 preguntas y 100 respuestas las da el Código Civil. Por eso les digo, el material es el Código, la Constitución y el libro. Todo lo que nosotros bajamos, las lecturas, lo que están en el campus, lo que ustedes pueden googlear, cosa que nosotros antes no teníamos. Cuando yo estudiaba en la facultad no había ni siquiera fotocopias, mire lo antiguo que soy, por lo cual los alumnos nos perdíamos horas en la biblioteca haciendo resúmenes. Pues si a ustedes les queda bien eso, perfecto. Yo necesito respuestas que tengan conceptos jurídicos. Conceptos jurídicos. Voy a poner un ejemplo y me meto de lleno en la unidad 1. Accidente de tránsito. Cosa que ocurre en Mar del Plata todos los días, a toda hora, en todo lugar. Un señor viene por la derecha, un señor viene por la izquierda, colisionan en la esquina, derivado de la colisión se produce un desastre, los conductores van al hospital, viene la ambulancia, un desastre. No pongo más anécdotas porque esto ocurre todos los días. Pregunta para un alumno, ¿quién es el responsable del accidente? Respuesta, y lo va a determinar el juez. Muy bien. ¿En base a qué? A las normas jurídicas. Muy bien. ¿Y quién tiene prioridad de paso? Y en general el que viene por la derecha, salvo excepciones. Muy bien. ¿Y eso dónde está? Y, doctor, eso lo sabe cualquiera. ¿Pero dónde está? En la ley de tránsito provincial. Hay una norma de tránsito provincial que todos hablamos, todos reproducimos, pero que no la leemos. Ese es el concepto del estudiante que quiero en una materia codificada, en una materia de leyes, como dicen los puertorriqueños, de leyes. Nosotros tenemos que aprender leyes y entenderlas y multiplicarlas y difundirlas. Este es el valor que tiene una materia como derecho civil. Después podemos generalizar, dar principios, dar ideas, establecer cuestiones rígidas o cuestiones flexibles. Pero bueno, acá estamos. Escucho alguna preguntita y de lleno a la unidad 1, si tienen el programa, síganme. Profe, ¿Sí? hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Quién me habla? Soy Constanza Petty. Constanza, ¿cómo está? Le Bien. quería decir que, bueno, ha pasado, no sé si se enteró, que el CIU Guaraní, por ejemplo, en mi caso, yo no me pude inscribir en ninguna materia, porque estuvo andando muy mal y la mayoría, más de la mitad, no se pudo anotar. Por eso se nos va a complicar a más de uno el poder entrar al campus en estos días. Los chicos del CEP seguramente nos van a ir No se haga solucionando los problema. problemas. No se haga problema, no se haga problema. Usted me manda un correo electrónico, me pone 2 líneas, me dice, soy Constanza, no estoy en el CIU, doctor. Yo le mando todo por correo electrónico. Vamos a Muchas suplir con el gracias. correo electrónico el campus, que básicamente es el cronograma de clases, el programa, acuérdese esto, unidad 1 a 14. El programa igual lo puede bajar, está en varios lados, pero yo se lo voy a facilitar. Y vamos a tomar relación así hasta que podamos tener solucionado la cuestión del CIU Guaraní. ¿Te parece bien? Sí, profe, muchas gracias. Profe, Esto, buenos sí, días. ¿cómo le va? Disculpe. Le hago una consulta. En realidad, en sí en el campus no están subidas ninguna de las materias. Todavía no se actualizó porque no se ve que no llegaron. No está subida ninguna materia. Para todos creo que es así. Casi le diría que es mejor. Porque cuando viene el campus es como una tormenta.
empieza a caer lluvia, porque usted no sabe dónde está parada. Tranquila. Esta materia, acuérdese lo que le digo, el código, más el programa, más el libro, vaya tranquila. Las lecturas complementan, Muchas explican. gracias. Hay 20 lecturas mías, hay otras tantas del doctor Pellier, hay videos, pero si no empezamos por el texto legal y por el libro es irreemplazable, irreemplazable. ¿Sabe cuál es el español más famoso? Usted me dirá, mi abuelo o mi bisabuelo, puede ser, puede ser. Otro podrá decir, qué sé yo, Antonio Banderas. No, el español más famoso es el que escribió Don Quijote de la Mancha. Y el que escribió Don Quijote de la Mancha hizo un libro, no hizo un campus ni entró en el Ciu Guaraní. Así que usted, tranquila. El profesor me dijo que el libro es irreemplazable. Bueno, Muchas gracias. respuestas, me hago preguntas fáciles y voy a dar respuestas fáciles. Estamos estudiando Derecho Civil y yo hablo permanentemente del Código Civil. ¿Son sinónimos? No. El Código Civil es la ley, la compilación de leyes civiles y comerciales de la República Argentina. Tiene pretensión de grandeza y entonces pretende el Código Civil que sea el resumen de todas las normas vigentes. Pero en la dinámica propia de nuestra vida se sanciona el Código Civil, que rige desde el año 2015, y se van cambiando las leyes. Entonces, el Código Civil no son ni más ni menos que el conjunto de leyes, normas escritas de derecho civil y comercial que rigen. Pero entonces, ¿por qué hablamos de derecho civil? Bueno, porque la materia se llama derecho civil. Quiere decir que hay encima del código, por debajo, por detrás, al costado, interpretándolo, coadyuvando en el concepto, además del Código Civil, normas de jurisprudencia, doctrina, principios, criterios, casos que integran nuestra materia que se llama derecho civil. Dicho en términos simples, estamos estudiando derecho civil, cuya base fundamental es el Código Civil. Esto es así de simple. Muchas personas creen que es lo mismo, derecho civil y Código Civil, pero en realidad son dos cosas diferentes. A veces yo le digo, ¿está prohibido unirse convivencialmente? No, no está prohibido, doctor, al contrario, está permitido. Nuestro derecho civil lo permite y lo permite a través de una norma que está en el Código Civil. De modo tal que interrelacionamos la materia, derecho civil, con Código Civil. Segunda cuestión, más sencilla todavía. Hablamos de derecho civil y metemos a veces la palabra derecho comercial. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, hemos logrado en el 2015 unificar la ley. Ya no se llama Código Civil, se llama Código Civil y Comercial. Porque aunque a ustedes les parezca mentira, existía hasta el 2015 un Código Civil, un mamotreto civil y un mamotreto comercial. Dos libracotes que reproducían casi las leyes. Entonces se unificó y se dijo, no puede haber unas leyes, leyes para todos y leyes solo para comerciantes. No puede haber normas para las personas que viven y normas para los que ejercen el comercio. De manera tal de que esto, que viene de 1860 y pico, se modificó. Por eso cada vez que hablamos del Código Civil, hablamos del Código Civil y Comercial. Ahora bien, para ustedes que están estudiando, ustedes estudian ahora Derecho Civil y más adelante estudian Derecho Comercial, porque las materias en la facultad están separadas, pero desde el punto de vista de la ley se han unificado. ¿Y por qué se mantienen separadas, doctor? Bueno, porque hay algunas cuestiones técnicas propias de lo que se llama el concepto de empresa, empresa privada, empresa comercial, que tiene algunas particularidades que merecen ser estudiadas. De todas maneras, no es solo el comercio, porque ¿dónde queda la industria? ¿Dónde queda el agro? Por eso es que los estudiosos creen que a esta altura nosotros deberíamos estudiar derecho de la empresa o derecho empresario y meter ahí todas las cuestiones que son propias del comercio, de la industria, etc.
Derecho civil es una materia, y así empieza la unidad 1. Derecho civil es la materia más útil para la vida de las personas. Ustedes, los abogados penalistas, no les gusta que yo diga esta frase, pero la gente cree, por eso los abogados penalistas son famosos, que los verdaderos problemas pasan cuando una persona es detenida. Esa legislación penal, ese derecho penal, ocurre muy pocas veces en la vida de una persona. O quizá nunca. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes va a ir a prisión porque se los ve personas correctas que no cometen delitos. Pero ustedes sí se van a casar, o quizá van a vivir en unión convivencial, o van a adoptar un hijo, o, como nos ocurre a todos, van a participar de un trámite sucesorio, de una compraventa de bienes, de un accidente y de un daños y perjuicios. Van a tener litigios por infinidad de problemas que tienen que ver con la capacidad de la persona, la venta de bienes. Todo eso es derecho civil. Es decir, el derecho civil es el derecho que rige la vida de las personas con la mayor simpleza desde la concepción y hasta la muerte. Todas las cuestiones propias de los actos jurídicos que las personas realicen está abordado por el derecho civil. El derecho de gentes, el derecho de las personas, el conjunto de normas civiles que tienen la resolución de los problemas cotidianos que las personas tienen. Por eso le dedicamos un espacio muy grande a la carrera, que empieza con parte general, sigue con Civil 2, Civil 3, Civil 4, Civil 5, y ustedes me dirán, bueno, doctor, terminó. No, no. Así como en medicina estudian el cuerpo humano y estudian anatomía, y en arquitectura o ingeniería estudiarán cimientos, nosotros estudiamos la materia civil porque ahí es donde encontramos todos los problemas. Es la ley más larga, tiene casi 3.000 artículos, nuestro Código Civil. Pero no solamente vemos 5 civiles, sino que también vemos cuestiones que tienen que ver con el derecho notarial, los escribanos, vemos la práctica de procedimiento civil, vemos en derecho de familia cuestiones que tienen que ver con el matrimonio, con las sucesiones, en fin, la materia es extensísima. Entonces, mi objetivo no es venir acá y hablar y hablar y hablar. Mi objetivo es que estudien ustedes y se concentren en las cuestiones esenciales de la materia. Las cuestiones esenciales de la materia es entender cómo funcionan las normas legales, cómo se aplican las normas legales, quién las aplica, cuándo hay un conflicto. Y además, entender o comprender los resortes del Código Civil. Esto es muy útil, porque el Código Civil es una fenomenal caja de herramientas que resuelve casi todos los problemas. Casi todos, no todos. Porque hay cuestiones que no están, doctor, no hay cuestiones que no están en el código, claro. Por ejemplo, la ley de tránsito no está en el código, es una ley separada. La ley de defensa al consumidor no está en el código, es una ley separada. La ley de derecho de pacientes, cuando uno tiene un problema con un médico o con una obra social, una prepaga, está separada. Por eso esas leyes integran el derecho civil todo, aunque no el Código Civil. Parece mentira, pero a pesar de la enorme cantidad de temas y de artículos, el Código Civil no alcanzó a comprender todas las cuestiones propias del derecho civil. La otra cuestión simple, o las dos cuestiones que me quedan por explicar, son las siguientes. Primero, nosotros estudiamos las leyes en cuanto al fondo, no en cuanto a la forma. ¿Qué quiere decir esto? A ver, nosotros les vamos a explicar los contenidos, pero no cómo uno va a llevar esos contenidos ante un juez, porque eso se estudia más adelante en las materias de procedimiento, en la práctica, en derecho procesal, etc. Es como que uno diga, el doctor nos explicó qué implica un accidente de tránsito, no cuál es el plazo que yo tengo para llevar la demanda ante el juez, cómo debo hacerlo, si se hace en papel, si es virtual, si es presencial, si tengo que llevar testigos, etc. Primero estudiamos el fondo, luego estudiamos la forma. Lo mismo pasa en derecho penal. Derecho penal primero se estudian los delitos y luego cuáles son las penas, como si uno tuviera una
un distinto enfoque, como son las penas y cómo es la forma de llevar ante un juez y qué implica la reincidencia, etc. De manera tal de que el objetivo de esta materia es introducirlos con mucho orden y con mucha seriedad en todo lo que viene después, que es el contenido de nuestro derecho civil y nuestro código civil. Si esto funciona bien, nosotros después tenemos una unidad que vuelvo yo a darles un repaso, que creo que es la unidad 5. En la unidad 5 estudiamos a fondo el código. Es la única unidad en la que se estudia a fondo el código. La parte histórica y sobre todo la parte de contenidos, cómo está estructurado, cómo se ordena. Despreocúpense de eso que lo vamos a ver más adelante. Por ahora estamos metidos en este análisis introductorio de qué es el derecho civil. Y me quedó como agregado a lo que decía hoy, que en el programa, en la unidad 1, y en muchos lugares se habla de derecho privado. Por un lado se habla de derecho civil y comercial, y por el otro lado derecho privado. ¿Es lo mismo? Les diría que sí. Tenemos la sensación de que en todo aquello donde el Estado no participa activamente o directamente, donde hay cuestiones que hacen al interés de los particulares, llámese, usted me dirá, pero el Estado está metido en todo, doctor, porque yo cuando me quiero casar tengo que ir al registro civil, es verdad. Cuando me quiero divorciar tengo que ir a un juez, es verdad. Cuando tengo que hacer una sucesión tengo que ir a un juez, es verdad. Y está el Estado, sí, es cierto. Pero los problemas son de los particulares. Y los problemas de los particulares es lo que define al derecho privado. El derecho privado es aquel que tiene resolución de conflictos entre particulares sin que exista un interés superior o un interés estatal que defina determinadas cuestiones. Visto esto, analizado esto, comprendido esto, por oposición al derecho privado tenemos el derecho público. Las jubilaciones y pensiones las define el Estado. Los partidos políticos los define el interés público. El derecho constitucional y cómo se maneja una embajada y las normas consulares, el derecho público. Acá estamos en derecho privado. Por eso, virtualmente decimos el derecho privado no es ni más ni menos que la sumatoria del derecho civil y del derecho comercial que rige las cuestiones que interesan a los particulares. En el año 1994 ocurrió un hecho muy importante para nosotros, los estudiantes de Derecho y los abogados, que es la reforma de la Constitución Nacional, 1994. Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la materia nuestra, doctor? La Constitución, eso es el Estado, el gobierno, los diputados, los senadores. No, no, es muy importante para nosotros. Porque hay una parte de esa Constitución que tiene una parte, digamos, simple, pero a la vez que abre una gran caja de Pandora, que es el famoso artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Famoso artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es el que abre los famosos tratados de derechos humanos, que también esto es una distorsión de la realidad. La gente cree que tiene que ver con el derecho penal y tiene muy poco que ver con el derecho penal y mucho con el derecho privado, con el derecho civil y con innumerables principios y normas que fueron modificando el derecho de la mujer, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. La protección a los niños, la protección a toda persona que sufra cualquier tipo de violencia. Bueno, esos tratados que abre el artículo 75, inciso 22, cambian la vida de nuestro derecho civil. Ahora les voy a explicar un poco por qué. La historia dice más o menos esto, sin hacer una gran profundidad, sino muy por encima, muy superficialmente.
Argentina se considera verdaderamente un país a partir de que se sancionó la Constitución Nacional en 1853. 1853 se dicta la Constitución Nacional, estuvieron 7 años a los tiros y en 1860 se incorpora a Buenos Aires, se anexa a Buenos Aires, Pacto de San José de Flores, tenemos país. 1853/1860 tenemos país. Argentina, país. Muy bien. ¿Qué había que hacer en Argentina? Y había que preguntarle al rey de España si permitía divorcios o no. No, dije. ¿Hay que preguntarle al cura del barrio? No. Dice, vamos a tener que sancionar un código civil. Correcto. Entonces pusieron a este buen hombre Vélez Arfield a escribir un código civil. Cuando Vélez Arfield y su hija terminaron el Código Civil, aprobaron el Código Civil a libro cerrado, prácate, Código Civil en la Argentina. Estábamos en 1869. ¿Qué pasó después? La Constitución siguió por un camino y el Código Civil por otro camino. La Constitución de Alberdi por un camino, el Código Civil por otro camino. A esto se suma una anécdota que parece muy simpática, pero es propia de la grieta que nos invade. Alberdi y Vélez Arfield no se podían ni ver, ni se hablaban, se odiaban irremediablemente. Vélez Arfield creyó que Alberdi le quería sacar protagonismo y Alberdi pensó que Vélez Arfield iba a desnaturalizar con su código las leyes. Entonces, durante 100 años, el Código Civil se apartó de la Constitución y la Constitución se apartó del Código Civil. Cuando una persona quería resolver un problema civil, no recurría a la Constitución. La Constitución estaba bárbara para apoyar la pava para tomar el mate. Y este divorcio entre la Constitución y el Código Civil no era una pavada, no era una boludez, era una cosa grosa. Porque si usted tenía un problema, no podía recurrir a un principio constitucional si la ley no resolvía un caso puntual. Ahora le voy a poner un ejemplo. Eso de que uno diga, no, pero la Constitución dice, y sí, la Constitución lo dice, pero mientras el Código no lo permita. Entonces, parecía, además, principios y criterios distintos, porque Alberdi sancionó la Constitución Nacional, escribió la Constitución Nacional con una mirada muy europea, con una mirada muy francesa, aplicando principios que también estaban en la Constitución de Estados Unidos. Alberdi quería un país progresista, moderno, europeo, con una mirada muy potente hacia lo que Estados Unidos construía. Y Vélez Arfield hizo todo lo contrario. Tomó en cuenta la legislación española, pero prescindió completamente de lo que era cierto modernismo y trató de resolver conforme criterios. Cuando a mí me dicen, el Código Civil argentino está basado en ¿qué? En el derecho romano, que nos persiguió como si fuera un golpe en la cabeza, que nos hundió el pensamiento, el derecho romano, y el derecho canónico, las normas religiosas. En la Argentina la gente no se podía divorciar. ¿Por qué no se podía divorciar en Argentina? Porque el derecho canónico lo prohibía. En la Argentina el derecho de propiedad era absoluto, porque así era en Roma. Entonces, esta especie de divorcio entre el derecho civil y el derecho y la Constitución funcionó 100 años. ¿Hasta cuándo? Hasta 1994. Cuando en 1994 la Constitución de Alberdi se reforma, se actualiza e incorpora los tratados de derechos humanos, viene inmediatamente a influir de manera tan impresionante en el derecho civil que el Código Civil de Vélez Arfield ya se empezó a destrozar, empezó a perder valor, a perder vigencia, y empezaron los autores a trabajar en su reforma. Costó 10 años. En el 2015 se sancionó un nuevo Código Civil que se apartó en gran medida del Código de Vélez Arfield para sancionar un nuevo Código Civil. ¿Y por qué les hice toda esta cháchara? Porque el punto más importante de la unidad 1, el más importante de la unidad 1, el que no pueden prescindir y que seguro que les vamos a preguntar, es el que dice la Constitución
constitucionalización del derecho civil, o también dicho, la constitucionalización del derecho privado. Ese es el punto clave. Y ese punto se explica a partir de la integración, porque la constitucionalización es la integración entre el derecho civil y la Constitución Nacional. Esa integración ha hecho que ambas normas, que son las normas más importantes del derecho argentino, la Constitución y el derecho civil, se integren para transmitir a los seres humanos, a los habitantes de la República, a los argentinos y a los extranjeros, a aquellos a quienes se les compone, se les dirige la ley, un criterio único que surge de la integración de ambas normas. Esto parece simbólico, pero no lo es. Esto es práctico, inmediatamente operativo. Cuando a una persona le avasallan un derecho, cuando una ley sancionada por legisladores que se quedan hasta las 3 de la mañana hablando boludeces y sancionan una ley que repugna a la Constitución, una persona tiene derecho inmediato a ir corriendo al edificio de tribunales y a pedir un amparo, porque la Constitución lo prevé. Cuando alguien viola el medio ambiente, cuando hay una afectación a la dignidad de la persona, cuando hay una violencia contra la mujer y contra un niño, una persona sale corriendo e invoca la Constitución Nacional y los tratados. Y eso tiene aplicación inmediata en el derecho civil. Sin querer marearlos, y ahora voy a hacer un alto para escucharlos a ustedes, sin querer marearlos, el punto más importante de la unidad no consiste en dar definiciones de memoria o repetir bla, bla, bla lo que dice el libro, sino entender y comprender que un fenómeno histórico nos llevó a divorciar el derecho civil y la Constitución y ahora los integramos. Nuestra legislación civil, nuestro Código Civil y Comercial y el derecho civil, todo se rige por las normas constitucionales que se encuentran y las normas civiles que están plenamente vigentes. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese fenómeno de la constitucionalización? En el artículo 1 del Código Civil. En el artículo 1 del Código Civil. Basta que echen una mirada al artículo 1 del Código Civil para que se den cuenta, más allá de que yo lo haya explicado bien o más o menos, de lo que les quiero decir. El artículo 1 del Código Civil dice, en términos míos, más o menos lo siguiente. Cada vez que haya un problema, los jueces deben recurrir a las leyes y a la Constitución Nacional. Cada vez que haya un caso que resolver, los jueces deben tener en cuenta el Código Civil, pero mirando la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Esa es la clave. Ese divorcio entre la Constitución y el derecho civil frustró muchos años el crecimiento de las normas en este país. Muchos años. Las frustraciones para adoptar un niño, los problemas que se tienen con la imposibilidad de generar ensamble de familias a través de la prohibición que existía con el divorcio, los inconvenientes para la investigación filiatoria de las personas, el reconocimiento de derechos a las personas que tenían problemas de salud mental, etcétera, son cuestiones que fueron modificándose a partir de entender esto. Porque, ojo, y esto es muy importante, no es solo la Constitución papel, no es la Constitución que ustedes conocen, es la Constitución con los tratados de derechos humanos, que son los que menciona el artículo 75, inciso 22, y que cualquiera de ustedes ha escuchado por ahí por la calle, habrán escuchado o habrán estudiado. Cuando digo la calle no lo digo peyorativamente, sino en cuanto a la influencia que todo el mundo tiene de conceptos. Habrán escuchado del Pacto de San José de Costa Rica, habrán escuchado de la Convención de los Derechos del Niño,
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todos estos tratados y otros que menciona el 75, inciso 22, constituyen la base esencial de respeto a los derechos humanos y a los derechos civiles de las personas. Esa es la clave. Por supuesto, ustedes a esta altura deben estar preguntándose, pero este tipo nos va a hacer leer y estudiar todos los tratados del artículo 75, inciso 22, me quiero matar. Bueno, yo creo que no es necesario estudiar todos los tratados, pero sí sería bueno, por lo menos, tener una mínima idea de qué se tratan esos tratados. Porque un buen estudiante de Derecho tiene que tener una mínima idea de qué se trata. A ver, si yo les digo a ustedes y les pregunto, ¿me podría decir en el artículo 75, inciso 22, si hay algún tratado sobre el fútbol internacional o sobre la Asociación del Fútbol Argentino? El alumno no me puede decir, no tengo ni idea, doctor. Tiene que decirme, no, 75, inciso 22 no habla de fútbol, habla de niños, habla de las mujeres. Miren, la ley del aborto, cuando se sancionó, la mayor discusión se centró en determinar si nuestra Constitución de algún modo admitía el derecho de la mujer a no gestar. Y de verdad lo dice. Hay 3 tratados que hablan expresamente de ese derecho de la mujer a no gestar. A partir del derecho de la mujer a no gestar, se pone en colisión ese principio que la Iglesia Católica ha sostenido, que es el derecho a la vida. Porque de lo que se trata nuestra materia, de lo que se trata el derecho todo, no es si tengo o no tengo derecho, sino cuando entran en conflicto 2 derechos, el derecho suyo y el mío, el derecho de una persona y el derecho de otra persona. Esa discusión sobre si la mujer puede gestar o no gestar aparece en la convención que elimina toda forma de discriminación contra la mujer, aparece en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. A partir de ahí, los legisladores discutieron, avanzaron en este tema y resolvieron esta cuestión. Yo creo a esta altura, y me llamo a silencio para escucharlos a ustedes, como conclusión de lo que dije, lo siguiente. Primero, no dejen de leer muchas veces el artículo 1 del Código Civil, que explica lo que se llama la constitucionalización de nuestro derecho civil o nuestro derecho privado. Ese fenómeno que se produce a partir de 1994, que se reforma en el 2015 con el Código Civil, que integra el derecho constitucional, la Constitución Nacional y los tratados con el derecho civil, haciendo un bloque para la solución de los problemas de las personas. Ya no más divorcio entre lo que decía el Código Civil de Vélez Sarsfield, que ignoraba a Alberdi, y la Constitución de Alberdi, que menospreciaba al Código Civil. Integrados ambos y establecidos ambos los mismos principios, las soluciones para los problemas humanos pueden ser muy generosos, pueden ser muy amplios. Tengo un montón de ejemplos para ponerles, a mí me encantan los ejemplos, pero antes, tal cual los que les prometí, quiero escucharlos. Cualquiera de ustedes que levante la mano y pregunte cualquier cosa, antes de que yo los mencione. Qué cosa llamativa que tenemos una mayoría de damas en la clase, ¿no? Los varones parece que están dedicados a actividades más rústicas, ¿no? La mujer avanza en el derecho. Dentro de unos años van a ser todas juezas, todas fiscales. Cuando yo estudiaba, me acuerdo cuando di Civil 3, fue la primera materia que hice un pequeño cursada porque todas eran libres, eran 40 varones y 3 mujeres. 3 mujeres. Y en derecho penal, una sola mujer. Y ahora hay una mayoría de damas impresionantes. Bueno, las escucho, a ver. Y si escucho un caballero, Mariano Meglioni, Sergio, a ver, pregunten algo porque estoy criticando a los varones y alguien tiene que defenderse. Hola, buenos días, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, querido? Muy bien.
Sí, bueno, gracias por estar en estas clases y explicar también el tema de justamente cómo se unió el derecho civil con la parte de la Constitución y la parte histórica de Alberdi con Vélez Sarsfield. La verdad que nosotros que todavía estamos iniciando este tema, no, bueno, no lo conocíamos por historia, tanto quién hizo el código y quién era justamente Alberdi, pero no teníamos justamente esta situación tan importante de esta rivalidad y lo importante que fue en el 94 que esto se terminara y que en el 2015 con la reforma terminara darle el punto final a esta situación. La verdad que espectacular. No se me ocurre alguna pregunta. Vos fijate, habrás escuchado que cuando una persona tiene un avasallamiento inmediato a los derechos, la palabra que suena muy fuerte en los oídos de la gente es, pero pedí un amparo, pero inicié un amparo, pero defended. Y bueno, la palabra amparo viene de la Constitución Nacional modificada en el 94. El amparo es una medida urgente donde el juez interviene cuando hay un avasallamiento que pone en tela de juicio un derecho constitucional o un derecho civil. Vas a un juez civil invocando la Constitución. ¿Qué mejor ejemplo que ese tenés? A mí hay un ejemplo que me gusta mucho. En el campus hay una charla y un video de hace un par de años, de una charla que tuvimos en Canal 10, y que es este ejemplo. Una mujer, ¿saben lo que es el alquiler de vientres, no? Una mujer que no puede, perfecto. Se llama maternidad por subrogación, tiene otros nombres. La palabra alquiler de vientres es la que menos me gusta, pero bueno, así es como se conoce popularmente, y a mí me encanta ese principio que dice Vox Populi, Vox Dei, así que si la gente dice que es así, es así. Bueno, una mujer quería gestar a través de un vientre ajeno, y resulta que nuestro Código Civil no tiene ninguna norma al respecto. Pero no la tiene no porque se hayan olvidado, no la tienen porque lo dejaron para después, como muchas cosas que ocurren en el país que no se legisla sobre esto. Entonces vos abrís el diario y ves que Marley o Luciana Salazar viajan a Estados Unidos y pagan fortuna para tener un hijo. Entonces la gente opina, ¡ja!, porque tienen plata. Y otros dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver si tienen plata? Y empezamos en una discusión banal sobre una cuestión tan simple como es que una mujer que tiene un problema en su estructura de conformación ginecológica no pueda tener una criatura. Para una mujer cualquiera, para una señora simple, con una joven cualquiera de nuestro país. Entonces discutimos si el nene de Marley es rubio o es morocho, si es lindo o no es lindo, si es gay o no es gay. Miren la tontería en la que estamos, y no estamos de acuerdo a la necesidad de la gente. Entonces se presentó una acción judicial en Río Negro, que me gustó mucho. No fue la primera, pero sí fue la más útil, donde una mujer pidió se le autorice a gestar a través del órgano del cuerpo de una amiga. Como esto no estaba legislado, cuando se presenta ante la justicia, el juez no puede decir, no está en el Código Civil, entonces no resuelvo el tema. Porque volviendo a lo que dije recién, si todos los casos deben resolverse conforme a las leyes, y las leyes tienen vacío, tienen agujeros, tiene que recurrir a los principios constitucionales. Y los principios constitucionales abordan este tema. Simplemente con decir, ¿se protege la vida? Sí. ¿Se protege el derecho de la mujer a gestar? Sí. ¿Qué impedimento o prohibición hay para que la gesta sea en un cuerpo ajeno si las personas están de acuerdo? Bueno, alguien podría decir, no está previsto la comercialización, correcto. Entonces, no está previsto la comercialización. ¿Qué dijo la justicia? Cuando se trata de un caso realmente donde haya altruismo, donde no haya dinero de por medio, no se ve ningún obstáculo para que una mujer sea gestante. Esa idea fue tomada en cuenta en otros países, donde hay legislación de este tipo. Hay países que la prohíben. Mira, te voy a dar un ejemplo. En Noruega, por ejemplo, está prohibido
la gesta por subrogación, porque se entiende que es una manera de cosificar a la mujer, de utilizar el cuerpo de la mujer para otros fines. Pero la mayoría de los países lo permiten. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el punto de lo que yo quiero explicar? Más allá que esté permitido, esté prohibido. Que al no haber ley, igual se resolvía el problema con los principios constitucionales. Esto era imposible antes del 94. Bastaba que dijeran, no está en la ley. No está en la ley, basta, buenos días, ¿quién pasa el que sigue? Este es el concepto. Ampliar la base de entendimiento de comprensión de los derechos. María Cristina Suárez me hace una consulta, pero hacémela verbal porque no entendí lo que me dijiste. Pero bueno, hay un montón de ejemplos y de situaciones donde la Constitución y los tratados nos ha ido llevando, nos ha ido abordando, nos ha ido comprendiendo. Fíjate, en la ley de aborto, una mujer a partir de los 16 años puede tomar la decisión de interrumpir su embarazo dentro de las 14 semanas sin consultar ni al papá ni a la mamá. Vos dirás, pero ¿cómo si es menor de edad? Sí, es menor de edad. Teresa Baldino estás tomando clases con el perro y el mate, o sea que le estoy dando clase a los tres. Perro, mate y a Baldino. Bueno, ¿por qué una mujer gestante a partir de los 16 años puede tomar esta decisión? Sí, doctor, porque lo dice la ley. Sí, es verdad, lo dice la ley de aborto. ¿Pero por qué? Porque la Constitución, cuando habla de los derechos del niño, reconoce el principio de progresividad en la toma de decisiones y reconoce que la protección del cuerpo de una persona no requiere tener 18, puede ser a partir de los 16. Por eso a partir de los 16 años una mujer toma decisiones sobre su cuerpo, incluyendo embarazarse, no embarazarse, consultar con un médico, etcétera, etcétera, porque forma parte de ese concepto progresivo de avance de las personas. Es decir, lo que quiero meterles en la cabeza, no bajo presión, ¿no? Sino bajo idea, bajo concepto, es que más allá de todos los errores que tiene nuestra legislación, hay un concepto de integración, esa es la palabra, entre el derecho civil, el Código Civil y la Constitución Nacional. Mariano Meglioni, levantaste la mano, te escucho. Sí, doctor, una consulta. Yo sé que no nos vamos a meter en temas particulares porque si no se nos hace largo la clase. No, y aparte te cobro. Si me haces una consulta, te cobro. Dale, dale. No, hay un caso, por ejemplo, que pasó en la ciudad de San Juan, yo tengo mi familia ahí, donde de repente con el tema este de del aborto, hubo una pareja que se divorció o estaba en trámites de divorcio, justo queda embarazada esa mujer, y se planteó la situación de decir, bueno, ¿quién es el que tiene autoridad, por supuesto, de ese embrión, de esa persona que está por nacer? En ese momento dijeron, no, la mujer porque es su cuerpo, claro, pero también tiene parte genética del esposo. Y se armó un lío importante con respecto a los derechos que tiene cada uno. Sí, por supuesto que todos estos temas son muy complejos. Yo no te puedo dar un criterio simple que te resuelva todos los temas. En derecho no hay, somos lo opuesto a la matemática. La matemática 2 más 2 es 4 y no existe forma de salir. En derecho tenés que escuchar la visión opuesta, la visión contraria y cuál es el derecho conculcado de una persona. Es imposible entenderlo de otra manera que no sea una manera amplia de entender cuáles son los problemas. Tengo infinidad de ejemplos para contarles, pero para que no se vayan en ejemplos y a manera de resumen de lo que nos pide la unidad 1, les voy a hacer la siguiente síntesis, que no es ni más ni menos que un conjunto de ideas que ustedes van a ampliar luego leyendo el código y el libro. Primer cuestión, nosotros tenemos un derecho civil que ha evolucionado desde aquel Código Civil de 1869 de Vélez Sarsfield a hoy, actualizándose y modernizándose. Primera cuestión. Segunda cuestión,
Estamos hablando del derecho civil integrado al derecho comercial, para que de algún modo se simplifique la vida de la gente y las reglas para las personas incluyan a aquellos que ejercen el comercio. Tercero, cuando hablamos de derecho privado por oposición al derecho público, suponemos que son dos derechos completamente diferentes, y no es así. No es así. Miren, les voy a poner, no quería poner un ejemplo, pero no me queda otra que ponerlo. Los otros días veo a una mujer con un balde sacando arena de la playa. Y con ese balde lo llevaba hacia el auto. Seguramente la señora necesitaba arena para, qué sé yo, hacer una mesita de arena, para modificar algo en el patio de su casa, porque nadie necesita 2, 3 baldes de arena para construir una casa. Acá me pide alguno de los chicos que los que tengan el micrófono prendido y no estén hablando, por favor lo muten, por favor. Entonces, cuando vi esa imagen, me di cuenta que el derecho público, la arena de la playa, es del Estado, como es del Estado es de todos, nadie debería tocarla. Y por el otro lado pensé el derecho privado y dije el derecho de la persona a hacerse de algo tan simple como un baldecito de arena que un nene puede agarrar y llevárselo, o nos lo llevamos todos nosotros en las ojotas cada vez que vamos a la playa. Y me di cuenta, pensándolo desde el punto de vista jurídico, no del ejemplo, cómo uno y otro deben estar integrados. Imaginen un juez que lleve detenido a esa señora por hurtar la arena de la playa. Por supuesto que no. Pero también es cierto que esa adopción de criterios privados, de que cada uno se lleve de la playa lo que quiera, no está bien. Por eso que el derecho público, aquel que está relacionado con el interés general, y el derecho privado de los particulares no puede estar divorciado. Tienen que integrarse, porque al fin y al cabo, en este país viven personas, viven animales, viven partidos políticos, pero viven personas. Y las personas requieren normas claras. La tercera cuestión es que el punto más importante de la unidad es la constitucionalización del derecho civil o del derecho privado. Esto que les expliqué recién, que es la integración entre la Constitución y los tratados. Lean por lo menos los títulos de los tratados. Dense el lujo de decir, ¿qué es la Convención de los Derechos del Niño? Yo me acuerdo cuando se sancionó la Convención de los Derechos del Niño, salieron dibujitos en revista Villiquen, y yo estaba como loco, porque digo, la Convención de los Derechos del Niño protege a los niños, pero está dirigido a los adultos, para que los adultos entiendan qué es proteger a un niño. No a los niños para que jueguen. Los niños juegan espontáneamente, por naturaleza, no es a los niños de la revista Villiquen que le tenés que explicar. Porque la Convención de los Derechos del Niño no dicen boludeces, como podés jugar, podés acostarte a la hora que quieras y podés hacer lo que quieras. No, va a los adultos, que implican respetar a los niños, no ejercer violencia sobre ellos, respetar sus gustos, su sexualidad, sus puntos de vista, sus pensamientos. Eso es la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, después hay otros puntos que tienen que ver con cuestiones históricas en la unidad 1, que las vamos a desarrollar más adelante, cuando veamos la unidad 5, pero que un poco algo dije recién. Nosotros venimos de un derecho privado, nosotros somos un país que se descolonizó. Estaban los reyes de España no se preocupaban mucho de nosotros porque éramos secundarios, empezaron a reaccionar cuando vinieron los ingleses, las famosas invasiones inglesas. Los españoles se cargaron las pilas, pero España empezó a deteriorarse de una manera tal que cuando nos quisimos acordar, éramos libres. Ustedes me dirán, pero doctor, ¿cómo dice eso? San Martín, Belgrano, sí, ya sé, Güemes, ya sé, tuvimos guerra, tuvimos disputas, es cierto, los españoles no querían largar sus colonias y nos fuimos haciendo a la fuerza de nuestro territorio, etc. Pero llegamos al concepto de país a partir de que nos creamos nuestras leyes. Pero cuando tuvimos que volcar las leyes, lo único que se nos ocurrió es tomar las leyes de España y las leyes de Roma. Y ahí empezó nuestro concepto, extraño concepto, de un país
con una mirada incómoda, según mi punto de vista, respecto de lo que era la modernidad. Nos fuimos creciendo como correspondía, a pesar de que tuvimos años maravillosos, no fuimos creciendo como correspondía. Pero no puedo en 3, 4 minutos dar una opinión profunda sobre el derecho romano. Lo cierto es que todos nosotros, todos los profesores, todos los docentes que ustedes tienen, se criaron leyendo, estudiaron el derecho romano y hicieron elogios interminables hacia los romanos, que fueron muy inteligentes, pero que crearon un derecho para ellos, un derecho imperialista para ellos, no un derecho igualitario. En Roma, para poder ser dueño de una propiedad, tenías que ser hombre, mayor de edad y ciudadano romano. Los menores de edad, las mujeres, los extranjeros no eran dueños de su propiedad. Bueno, eso lo fuimos abandonando a la medida que crecimos. Y cuando crecimos como país, nos dimos cuenta que teníamos que tener una mirada moderna. Jamás en los años en que estuve en la facultad, y yo era muy estudioso, se mencionó el derecho angloamericano. Era mala palabra hablar de Inglaterra o de Estados Unidos. Fíjense lo que les estoy diciendo. Y hoy tenemos una mirada tan amplia que leemos todos los días qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en España, qué pasa en Francia, qué pasa en el mercado común, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo adaptarlo, etc. Es decir, la codificación de nuestro derecho civil pasó de un sistema de aplicación casi directa de las normas romanas a un sistema muy moderno, o mucho más moderno del que era hasta ahora. ¿Cuál es la misión del derecho civil? Para mí, darle paz a la gente, darle tranquilidad. Cada uno de nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y hacerlos valer. Los estudiantes de abogacía tienen una misión impresionante. Consiste en trasladar a la gente, como si fuéramos difusores de ideas, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido, qué es lo que debe hacerse, qué es lo que está bien y qué es lo que hay que mejorar para tener una buena legislación, un buen avance para proteger a las personas. Fíjense que esto que les estoy diciendo no es una pavada, porque no es ni más ni menos que el respeto que nosotros hoy nos hemos ganado hacia al concepto de igualdad, al concepto de libertad, al concepto de respeto a la diversidad. Bueno, por ahí andamos. Esta es la síntesis muy superficial, les pido 1000 disculpas, que puedo hacer sobre la unidad 1, que era mi objetivo inicial. Si ustedes tienen a mano el código, tienen a mano el programa, tienen a mano lo que tengan, los escucho con atención. Me gusta escuchar. Me gusta escucharlo. A ver, alguna dama. Bueno, puede ser un caballero. Lo mismo. Lo que no me gusta es que estén con la camarita, me pongan fotos, imágenes en la camarita y están mutados y con la camarita. Ahí no sé si están o no están. Buenos No días, tienen doctor. programa. Meglioni, mándeme un mail y yo le mando el programa. El programa es el que Profe, aprobamos hace unos años. Le escucho. disculpe, el programa está subido en lo que es el sitio web de la página del centro. Sí, está bien. Puede ser ahí. Sí. Pero vuelvo a decirle, si no me manda un mail y yo les envío, no tengo ningún problema. Otra preguntita. Doctor, buenos acá días. ¿Quién me habla? Radovanovich, Bueno, ¿cómo le va? Disculpe que bien. entré al principio mal, que no podía entrar por el código de acceso. Le quería hacer la pregunta, estuvo hablando sobre el Código Civil, ¿qué es lo que tenemos que leer bien o ir leyendo? Todo, tiene que leer todo. Todo lo que encuentre tiene que leerlo, porque usted tiene que aprender con H en el medio. Yo en su lugar empezaría hoy con el programa. Sí. Eche mano al Sí. programa de la unidad 1 a la unidad 14. Trate de ver de qué vamos a hablar. Después eche Bueno. mano al Código Civil y léase los Sí. primeros artículos del Código Civil. Lea y relea y repiense el artículo 1.
Sí, lea, relea y repiense el artículo 1. No como lorito, a nadie le voy a pedir nada de memoria, pero de concepto. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué dice el artículo 1? El artículo 1 nos introduce en el concepto de cómo se deben solucionar los problemas civiles. Problemas civiles. ¿Cuáles son los problemas civiles? Señora, lo que ocurre todo el día, todos los días. ¿Qué es lo que ocurre todo el día? Se le corta el gas, hay un accidente de tránsito, tiene problemas con su hijo, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con su marido, tiene una sucesión, un divorcio. Los problemas cotidianos son el derecho civil. Ahora, ustedes me dirán, ¿y esto quién lo resuelve? Bueno, lo vemos más adelante, lo resolverá un juez. ¿Siguiendo qué normas? Las normas de procedimiento se ven más adelante. Entonces, usted me dice, programa, mire lo que le dije, programa. Los primeros artículos del código, bien entendido y bien leído las leyes hay que leerlas y hay que, voy a utilizar una palabra que parece ridícula, pero si uno no se enamora pasionalmente de una ley, mejor que se dedique a otra cosa. Yo cuando salió la ley del aborto, estaba ansioso por leer la ley y terminé de leer la ley, empecé a hacer apuntes y al rato convoqué a un conjunto de abogados para hacer una charla y enseguida me reuní a médicos, ginecólogos y clínicos de la ciudad de Mar del Plata para tener una reunión. Lo hicimos en la clínica 25 de Mayo, en la clínica Pueyrredón, se juntó un montón de gente, qué sé yo, porque tenía pasión por tratar de entender esto. Acaba de salir la semana pasada un decreto. Bueno, uno tiene que engancharse con esto. Sí. Y le digo la verdad, esto es como el carpintero. El carpintero agarra y ve un martillo, ve un serrucho y está feliz. Un jugador de fútbol ve la pelota y está en otra dimensión. Bueno, nosotros tenemos que tener pasión por lo que leemos. Si aparte de eso, de lo que le dije, los primeros artículos del código, del programa, tiene a mano el 75, inciso 22, y tiene el libro, listo, ya está. Sí. Usted tiene que ser una persona que tiene completo para poder desarrollar los temas. No gracias, se maree con tantas lecturas. Lo que les sí, la próxima clase, los alumnos que están con camarita apagada y con inmutados, les mando a la policía, les mando a la policía que los detenga por delito a la educación. Paula Berrios, ¿cómo le va? Lo estoy viendo. Buen día, profe, ¿cómo le va? ¿Me escucha? ¿Cómo viene? Sí, claro, claro. Usted que ya es una y aquí recursando. Cuénteles a los alumnos, no su experiencia, cuénteles a los alumnos qué le pareció en 2 palabras la lectura, porque los alumnos que recursan, por ahí vienen enojados, por ahí vienen con una carga especial, pero vienen con conceptos y con ideas que reforzamos, así que les pueden ser útiles. Cuente lo que quiera, Paula, si la escucho. Yo me estoy recursando porque, bueno, me fue mal, se ve que no comprendí bien los temas, no llegué a alcanzar, pero bueno, es como dice usted, ahora vengo con una ventaja, como ya con los temas incorporados, ahora lo que me queda es intentar comprenderlos. Una de las ventajas que yo no tuve el cuatrimestre anterior es que yo no pude cursar virtual por el problema de internet. Claro. Así que este cuatrimestre vamos. Claro, eso aleja mucho al alumno de la materia, pero bueno, se hizo lo que se puede. Y sí. No, usted quería preguntar, lo que pasa es que yo no tengo para levantar la mano, tengo para aplaudir. Bueno, no importa, grite, pegue un grito, diga. Cuando estábamos con el tema del aborto y del código, la ley de aborto se contradice con la Constitución. ¿Y cómo se maneja eso? No, yo creo que no. Yo creo que no. Por supuesto que es una visión. En la Constitución está el derecho a la vida. Sí, pero no es absoluto. La vida es desde la concepción. No, tranquilo, el derecho a la vida no es absoluto. No es absoluto. Si no, usted prohibiría. A ver, el derecho, ningún derecho es absoluto. Ningún derecho es absoluto. Usted me dirá, pero el derecho a la vida es muy importante. Quizá el más importante. Es verdad, es cierto. Pero nosotros sancionamos una ley del aborto que ya se discutió si era constitucional o no era constitucional, que ya los jueces opinaron sobre su constitucionalidad, sobre su valor constitucional, porque venimos de años
donde analizamos el derecho de la mujer gestante, los límites al derecho a la vida, quién toma decisiones sobre esa gesta, cuál es el concepto del embrión, cuál es el concepto de protección del embrión, cuál es el límite que tiene el derecho de la mujer gestante a no serlo, cuál es el papel que cumple el Estado. Bueno, no se puede resumir y decir, esto está en contra de la Constitución, y creerse que uno es dueño de la verdad. Hay que abrir un campo de diálogo, hay que abrir un campo de análisis. Hoy tenemos una ley, como pasa en la mayoría de los países del mundo, que respeta el derecho de la mujer a no gestar. Y fíjese por qué no es absoluto. Hace muchos años se permitió que los bebés encefálicos son aquellos que están, feto en gestación, pero que dentro del periodo de formación no han completado la corteza cerebral, son niñitos que mueren o que no nacen, o que nacen y tienen, exacto, anencefalia. La palabra lo dice, anencefalia, an es no, carecen de la completitud del aparato cerebral, no sé si está bien dicho así. Y la justicia, después de muchos años, admitió, sin que haya una ley. Mariano, contalo entonces, contalo porque va a ser muy útil para mí. La justicia resolvió, sin ley mediante, que la anencefalia no podía forzar situaciones donde inexorablemente el bebé falleciera si nacía, y entonces se le permitió a la mujer interrumpir el embarazo. Y nadie dijo nada, porque le parece correcto que una mujer no puede tener tanto tiempo dentro de su cuerpo un bebé que va a fallecer, con todo lo que eso implica para la mujer gestante. Si ponemos la protección del derecho a la vida por encima de esto, entonces estamos colisionando ciertos principios. Por eso hay que entenderlos y reaccionarlos. Yo estoy convencido de que esto no es una ciencia exacta y de que no existen principios absolutos. Y me parece que el derecho a la vida no sea un derecho absoluto es un mejor ejemplo. ¿Querías explicar algo mejor que lo que yo hice, estimado? No, me parece perfecto, sí. Por ejemplo, en el caso de la anencefalia, desgraciadamente no he visto, pero ningún caso que sea viable. Entonces no tiene sentido, inclusive hasta puede causar un daño en la madre porque no está preparado. Seguro. Entonces, y como esos casos también, o sea, yo voy a meter otro tema, el tema de la eutanasia, que también Claro. es un tema controversial y que en otros países se da, y también, o sea, estamos por el derecho a la vida, sí, pero la eutanasia es el bien morir, y también es una situación que se tiene que contemplar Qué en lindo. estas situaciones. Estos temas son temas centrales dentro del derecho civil. Nosotros, por supuesto, tenemos una mirada crítica hacia el suicidio, una mirada crítica hacia la eutanasia, pero ocurren a diario. Personas que no quieren vivir y personas que se suicidan. Entonces pareciera ser como que contradecimos la realidad a los principios. Y es muy difícil entender esto si no se tiene una mirada desde el punto de vista del respeto a la libertad de una persona. Vos decís, el derecho a la vida es el derecho superior, y la libertad y la dignidad y el derecho de no gestar, ¿en qué lugar quedan? Esto es muy difícil, y sobre todo cuando se da una mirada que es una mirada pasional. La discusión del aborto fue una discusión política, los verdes contra los celestes, la iglesia contra la no iglesia, no los seres humanos. Los seres humanos quedaron en segundo lugar, era todo pasional, era imponer criterios. Bueno, respecto a los libros que me consultaron recién, es cierto que el más usado es Rivera, pero pueden ustedes utilizar el texto que quieran. Hoy hay circulando apuntes que no son buenos, hay circulando libros que no son completos. A mí me gusta mucho, hay dos libros, hay uno de Cifuentes, con C de casa, que falleció, pero fue profesor titular en la UBA, hoy el profesor titular de Derecho Civil en la UBA es Rivera,
El libro de Rivera no es perfecto, nada es perfecto, pero es un buen libro. Es un libro que al principio adormece, cansa un poco, pero después es dinámico. Hay otro libro de Saux, S-A-U-X, es otro autor. Pueden ustedes leer por donde quieran, pueden recurrir a la biblioteca del Colegio de Abogados. Profe, A veces hasta... Sí, Perdón, escucho. si entran en la página del SET, Sí. SET, donde está la materia, está la bibliografía de tanto el de Cifuentes como el de Rivera. Claro, sí, sí. Con lo cual ahí ustedes pueden elegir los temas que a ustedes les parezcan mejor por un libro o por otro libro. Siempre guíense por el programa, porque esa es la clave para poder responder, porque fuera de lo que está en el programa no les puedo preguntar nada. Marisa Sánchez Herrero, no creo que Marisa Sánchez Herrero haya escrito ningún libro sobre derecho civil, puede haber escrito algún resumen o algo. Si me los hacen llegar, les doy mi opinión, no conozco. Sí, dígame. ¿usted cuál recomienda leer? No, yo no recomiendo leer nada, lo que a ustedes les resulte cómodo. Miren, cuando yo entré en penal en La Plata, yo estuve en La Plata hace muchos años, todo el mundo me decía Fontán Balestre. Fui a comprar el libro de Fontán Balestre y me quería matar, no entendía lo que decía. No lo entendía, parecía que hablaban en otro idioma. Entonces me fui a la biblioteca y empecé a leer los 3 o 4 que había hasta que descubrí a Sebastián Soler. Sebastián Soler pasó a ser mi Dios, porque hablaba con una claridad, leía con una claridad que yo no paraba de leer, porque entendía todo. O sea que hay alumnos que el libro de Jean Vías quedó totalmente desactualizado y el de Borda también. Los autores que les recomiendo son Rivera, Saux, Cifuentes. No conozco otro. Hay apuntes, los apuntes son muy flojos. El alumno de Derecho tiene que leer, no tiene que resumir todo. Imagínense que le pregunto, ¿qué es la Constitución? La ley más importante, me dice el alumno. ¿De dónde? De Argentina. No. Dame una explicación un poco más amplia. Y ya está, doctor, es la ley más importante. En cambio, si vos me explicás y me decís qué valor tiene la Constitución, que si es la ley suprema, que consiste en los tratados, que se actualizó, y tenés un volumen, ¿propio de qué lo tenés el volumen? ¿De que sos locuaz? ¿De que sos inteligente? No, de que leíste. ¿Qué leíste? Solemos explicar títulos, y yo quiero conceptos, pero cada uno como quiera. No los quiero mandar a estudiar por un libro determinado porque vuelvo a decirles, eso depende del estudio de cada uno. Profesor. ¿Puedo hacer una consulta? Buen día. Pero claro, sí, adelante. ¿El Código Civil comentado notarialmente sirve? Sí, a mí los códigos comentados se hacían un poco largos. Okay. Porque uno tiene un libracote así y se vuelve loco. Pero, sí, yo no tengo problema. Bárbaro, gracias. Yo prefiero el no comentado porque la síntesis me sirve para ubicarlo. El comentado parece demasiado. Pero como tú quieras. Manéjate como tú quieras. Profesor, le hago una consulta. ¿Van a subir clases sobre algún punto o alguna unidad al campus? Sí. En el programa, en el cronograma, vas a encontrar que nosotros vamos a dar de la unidad 1 a la unidad 14, excepto la unidad 7, la 9 y la 13, que las va a dar en clases por Zoom, videos, el doctor Walter Pellier. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos otras. El campus que funcionó hasta el cuatrimestre anterior tenía de todas las unidades. Así que tenés un montón de lectura. Muchas gracias. Sí. Y si hay cosas incompletas, bueno, me mandan un mail, las vemos el día del repaso. Yo cuando los invito a las clases presenciales de los días. Yo tengo clase presencial, estoy mirando acá, clase presencial, el miércoles 25 a las 20 horas
tengo clase presencial, miércoles 25, y vemos un poco estos temas y actualizamos algo de la unidad 4, así que están invitados 20 horas. Y el que no pueda no se haga ningún problema. Profesor. Sí. Última consulta, disculpe. Le hago una consulta. ¿Van a tomar trabajos evaluativos o algo así? Porque en otras materias tomaban. No. Mire, le voy a explicar cuál es el tema. Yo presenté un proyecto para que no tuvieran ustedes más exámenes, para que siguiendo un sistema que aplican algunas universidades en España y en Portugal, el alumno cada uno tuviera un portfolio, que quiere decir un legajo con todos los antecedentes, y yo los mato a hacer trabajos, y lean y estudien cosas, etc. Pero no puedo sobrecargarlos, tras que hay que estudiar un montón y tener que hacer trabajos, y los trabajos no tienen valor para el examen. Recién vamos a hacer trabajo para las unidades 15 y 16 de personas jurídicas cuando termine el primer parcial. Pero por ahora ningún trabajo adicional. Lo que hay que hacer es estudiar mucho, estar muy atento, hacer mucho seguimiento de las clases y adelante. Fui anotando, sin que ustedes sepan, fui anotando quiénes son los alumnos que están, sí, las clases son martes, miércoles y jueves, quiénes son los alumnos que están activos, que están presentes, que están curiosos, y quienes me clavaron la imagen en la camarita y mutaron. No sirve eso, chicos, no sirve el no estar presente. Se los digo no como una persona enojada, nada que ver, no se los digo como un consejo profesional. O se cursa o no se cursa. Si no se cursa, tienen otro sistema de no cursada, que son las mesas libres. Yo, encantado de la vida, me encanta tomar mesa libre, no tengo ningún problema. Pero para cursar hay que estar atento. Y hay que hacer la devolución. El profesor tiene que estar despierto, atento con el tema, responder todas las preguntas, y obviamente los alumnos también. Así que ya tomé nota. Doctor, buenos días. Disculpe que le interrumpa. ¿Cómo le va? Adelante. Bien. Eliana Torres le habla. Primero agradecerle la introducción, ha sido muy claro y eso ayuda muchísimo. Después, con respecto a lo que preguntaban mis compañeros, que dice que si las clases son los martes, miércoles y jueves, en el horario de las 10 de la mañana, ¿son todos los días usted la va a dar a la clase? ¿A usted o sus No. Nosotros, yo tengo a mi cargo las comisiones 1 y 7. Perfecto. Para poder completar las 2 comisiones y dar los exámenes, más los exámenes libres, etcétera, tengo 4 docentes muy capaces y muy serios. La doctora Alegro, la doctora Besone, el doctor Carballo y el doctor Bioca. Entre los 4 nos turnamos. O sea que usted me va a ver a mí el martes o el miércoles o el jueves, pero un día a la semana me tiene de cajón. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que supervisar todo y sepa, y por ahí lo llamo y le pregunto, ¿Eliana Torres estuvo? No, Torres mutó la cámara, desapareció. Principalmente, discúlpeme, le consultaba esto porque, bueno, las primeras materias que hemos cursado muchos de nosotros, nos encontrábamos con que teníamos varias de cursada, pero solamente teníamos una clase semanal dentro de los 3 o 4 días, entonces, para tener ya una base, claro, de estudiarlo bien y saber yo no lo sabía eso, pero le tengo que decir algo, Torres, pero que no nos escuche nadie. Lo que usted estudió hasta ahora, antes de llegar a civil, es casi como una extensión de la secundaria. Ahora empezó derecho. Cuando usted le dice el artículo 1, el artículo 19, el artículo 17, el artículo 4, esto es lo que quiero, me relaciona esto con esto, y por qué, en qué se basa, y dónde están leyes. Como dicen los puertorriqueños, siempre digo lo mismo, en las películas americanas mal dobladas, dice, estás estudiando leyes. ¿A dónde vas? A Harvard. Estás estudiando leyes. Bueno, estamos estudiando leyes. En realidad no es leyes, es derecho. Pero esta es la idea. Y vamos a dar 3 veces clases por semana, como corresponde. Y si fuera por mí, daría los 5 días y daría los sábados también. Porque como esta es una materia muy larga, usted a lo mejor sabe muy bien el capítulo de personas, el de capacidad, pero me colgó muerte, me colgó, qué sé yo, cuidado del cuerpo, menores, y cuando llegue el examen,
por ejemplo, la unidad 13, que es derechos personalísimos, es muy larga, el libro le dedica mucho, y yo les tengo que hacer una especie de resumen porque ahí se ven 2 o 3 leyes complementarias. Se tiene una idea de fertilización asistida, se tiene una idea de protección a la intimidad, es muy extensa. Entonces, bueno, por eso una sola clase semanal, no. Bueno, le Y otra agradezco. cosa que hay que estar bien atento y bien concentrado. Me gusta la comisión de las 8. Históricamente la comisión de las 8 era una comisión pasiva, y la de las 20 horas que di toda la vida era una comisión muy activa, y ojalá que esto cambie. ¿Qué quiere decir activo y pasivo? A las 8 de la mañana, los alumnos, no sé si por la hora o porque eran alumnos jóvenes, qué sé yo, eran poco preguntones, poco curiosos, pero muy atentos. Los de la noche, totalmente desatentos, volaban, pero muy activos, muy curiosos. Yo llegaba a la facultad y me mataban a preguntas. Yo decía, tranquilo, y todavía no empezó la clase. Vamos despacio. Entonces, el orden de uno y la inactividad de otros, por eso le llamo así. Pero encantado, pregunten todo lo que quieran, manden mail, díganme, no se le entendió nada lo que dijo, doctor, repítame esto, ¿por qué es tan importante esto? Pero fíjese, usted es inteligente. Empecé la clase hablando del artículo 1 del Código Civil. Va a ver la cantidad de veces que mencionamos ese artículo 1. Cuando yo le diga, ¿de dónde surge el respeto a la diversidad, por ejemplo, ese me acaba de ocurrir, a la diversidad sexual de los menores? ¿Usted se dio cuenta que ya no hay más colegio de nena y colegio de varones? ¿Por qué? Es lo que No yo me le va a conté decir, no a me va a mi decir que se prima, le ocurrió a un político. A los políticos no se les ocurre nada bueno para nosotros. Se le ocurrió a un decano, se le ocurrió a un médico, mentira, un abogado, mentira. Surge de normas constitucionales que establecieron ese principio de protección a la minoría. ¿De dónde surge que cuando un periodista insulta no puede ser procesado y llevado a la justicia por calumnias e injurias? ¿De dónde surge de que Argentina fue llevada a la Corte Interamericana de Derechos de Costa Rica para establecer cuál era la libertad de prensa y cómo debía protegerse a la libertad de prensa? Todo tiene un porqué jurídico, acuérdese lo que le digo. Bueno. Profe, disculpe. Sí. Le hago una pregunta que capaz que muchas veces le hicieron. ¿Usted recomienda que nos compremos un código civil? Yo creo que, a ver. Como para la carrera, para todos los años que nos quedan y en general. ¿Sos católica? ¿Sos católica? No. Bien. Usted me tendría que contestar, no tengo por qué responderle, doctor. Pero bueno, no importa. Los católicos van a misa, algunos. Y en misa siempre los curas están con la Biblia. Y uno se pregunta, ¿por qué están con la Biblia ahí? Y porque la deben haber comprado y no quieren que otros se las use. Bueno, en fin y al cabo, todo cura necesita una Biblia. Todo abogado necesita un código civil. Un abogado sin un código civil, imposible. Un médico sin estetoscopio no es un médico. Así que el código civil, o cómprelo, o salga a la noche a robarlo, a hurtarlo, nadie lo va a condenar. Yo voy a hablar con el juez y le voy a decir que el derecho de propiedad cede ante el derecho de usted a capacitarse, que además no tiene un mango. Hay códigos civiles. Mire, ahora lo puede conseguir por internet. Usted entra en Google y está Infoleg. Infoleg es la página oficial o el boletín oficial, pero en Infoleg está el código civil. Así que si lo quiere comprar, lo compra. Yo soy un enamorado del código. Si no lo quiere comprar, no lo compra, como usted quiera. Pero que tiene que tener un código, tiene que tener un código. Muchas gracias. Si un cura se para ahí en la iglesia, sin la Biblia en la mano, ya está, ya me demuestra que no es un cura. Así que tenga el código, porque ¿sabe qué? Aunque le parezca mentira, lo va a usar toda la carrera. Cuando estudian derecho penal, no vuelven a explicar qué es un menor, qué es un mayor, qué es la vida, qué es la muerte, porque ya la vimos en derecho civil. Cuando en derechos reales estudian propiedad, ya lo vimos en derecho civil. Entonces, todo está relacionado. Consígase un código civil, sin ninguna duda, de la edición y de la imprenta que corresponde. Profe, le quiero hacer una consulta. Las clases, perdón, mi nombre es Jessica López.
La veo, Jessica, ¿cómo está? Bien. Una consulta, ¿hasta qué hora más o menos duran las clases? Como para Ya nos tener vamos, una ya idea. nos vamos. Ah, ya nos genial. vamos. Ya nos vamos, ya nos Genial. vamos. Son 9:30, esta es la primera, los Ah, bien. agoté, pero en principio No, yo espectacular la arranco clase. 1h20, 1h20. Genial. Mátenme preguntas, mail o lo que sea, no tengo ningún problema. Hoy porque es la primera. Ya los Doctor, dejo. Una última pregunta. Acá Sí. habrá preguntado la compañera porque hay días que se nos cruza con la doctora Guardia. 9:45 justo empieza la clase de ella, por eso. Tranquila. Yo arranco a las 8. Mañana, miércoles, tienen a la doctora Alegro. Por ahí arranca 8:05, pero 9:15, 9:20 estamos terminando. No hay que marearlos ni mucho Zoom, ni escaso Zoom. Adecuado para todos. Bueno, gracias por todo. Profe. Bueno, Gracias, profe. La última. Perdón, tenía la Pueden- mano levantada, pero no. Espere que les voy a decir algo. Pueden engancharse en la clase de las 20 horas. Pueden engancharse en la de las 20 horas. Sí, dígame, la última. Esa es presencial igual, esa clase, ¿no? La de los martes es virtual, Claro. miércoles y jueves presencial. Yo soy de Necochea, así que cero. No voy a poder asistir, pero sí le quería pedir si me podía pasar su mail por cualquier duda. Repito el que dije, Daniel Ferrero 2002, @yahoo.com.ar. Bien, muchas gracias. Ahí en el chat lo subí. Gracias a todos, un cariño grande. Disculpen que me haya ido así a los apurones, pero se nos pasó el tiempo. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Chau. Dayana.